Bienvenidos al segundo episodio de Ojo al Agua, de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares y hoy me acompaña Pilar Rodríguez, reportera de Ojo con mi Pisto, para conversar sobre la ley de aguas y los esfuerzos que se hacen de nuevo para que se apruebe. En el especial Agua que no has de beber que publicamos en 2021, en la nota Mañana faltará el agua, se hizo un recuento de todos los intentos fallidos que se han hecho para aprobar una ley de aguas, lo cual está contemplado en el artículo 127 de la Constitución. Al momento se han presentado 13 iniciativas de ley. Lo escuchó bien, 13. La más reciente data de 2017. La iniciativa 5253 apenas se presentó en el Pleno y se archivó, y nadie volvió a hablar del asunto. Hola Pilar, pasaron 7 años y hasta ahora se volvió a tocar el tema. Hola Beatriz, sí, desde mediados del año pasado el gobierno está tocando el tema de nuevo. El 29 de agosto del año pasado publicamos una nota que se llama Anuncia en conversación para crear la iniciativa de ley de aguas, y esto se trató sobre un evento en el que estuvo la ministra de Ambiente, Patty Orantes, también estuvo el presidente del Congreso, Nery Ramos, la vicepresidenta Karina Herrera, y hablaron de un esfuerzo intersectorial para crear una iniciativa de ley de aguas que contemplara a todas las personas posibles, es decir, iban a hablar con alcaldes, iban a hablar con usuarios, con autoridades indígenas, y también iban a tener un esfuerzo y articulación por parte del Congreso para poder por fin aprobar la iniciativa. Estamos de alguna manera hablando de una iniciativa de ley que contempla escuchar a la mayor cantidad de sectores posibles para obtener consensos antes de que se presente una iniciativa al Congreso de la República, Pilar. Supongo que lo que están haciendo es intentar evitar que quede archivada como las 13 iniciativas anteriores. De hecho, ese esfuerzo que se anunció en agosto del año pasado fue suspendido por un tiempo y se retomó hasta marzo de este año, porque en el evento que les mencioné antes se había hablado de que la iniciativa iba a estar lista para el 2025 y ahorita va a estar lista para el 2026. El 4 de marzo publicamos una nota que se llama En marzo se retoman labores para crear la ley de aguas, y en esta hablamos de cómo desde el 91 se han presentado más de 10 iniciativas para la ley de aguas y de cómo Guatemala es de los 2 países de Centroamérica sin una ley de aguas. Y pues acá hacemos un recuento de las iniciativas que se han presentado por varios diputados. Les voy a mencionar algunos: Job Ramiro García García, Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo. También tenemos una que la propuso el expresidente Álvaro Arzú en el 96, y hasta ahora realmente no ha habido mayor discusión en torno a estas iniciativas. Hablamos con gente del IARNA, de la Universidad Rafael Landívar, y nos comentaban que la abundancia de agua que tenemos es muy teórica, y nos comparaban con países con mucha escasez de agua, como Australia. ¿Y en qué sentido nos comparaban con Australia? Porque la disponibilidad es muy teórica, no se puede realmente utilizar toda el agua que tenemos. O sea, porque está contaminada. Ajá, justo. O sea, que tenemos agua, pero no nos sirve de mucho y no la podemos emplear y no la podemos utilizar. Exacto. De ahí, o la importancia de una ley de aguas. ¿Qué se puede considerar que está haciendo distinto en este momento el gobierno, o al menos pretende hacer distinto, además del proceso de diálogo que ya se desarrolla con distintos sectores, Pilar? No sabría decir exactamente cómo fue el proceso de las otras leyes de aguas o las iniciativas, pero realmente en este momento lo que hemos visto es una participación activa por parte de los funcionarios encargados de esta parte del agua en el Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, el viceministro de Agua, Jaime Luis Carrera, llegó a una conferencia de prensa y a un foro creado por el Pacto por el Agua, que es una colectiva de varias colectivas de pueblos indígenas que se organizaron para poder incluir sus exigencias dentro de esta iniciativa. Entonces, hay varias exigencias que realmente no se toman en cuenta desde el punto de vista tan técnico, y me parece bastante importante que ahora el viceministro asista y esté escuchando estas exigencias que muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, algunas de las exigencias que tenían el Pacto por el Agua para esta iniciativa de ley es que las aguas se reconozcan como un recurso hídrico y como un derecho humano y de los seres vivos, también de la participación activa de las mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales y urbanas para la toma de decisiones. Dentro de la conferencia de prensa es algo que no se menciona en la nota, pero que sí lo vi yo a la hora de reportear, es que estaban hablando sobre cómo las mujeres son las que más están afectadas por la falta de agua, porque son quienes tienen que ir a traer agua, porque son a quienes se les adjudica la labor de cuidado. Entonces son quienes tienen que hacer
caminos de largas horas para poder ir a traer agua a los ríos y demás, y realmente no tienen el acceso para utilizarla en su día a día. También hablan de cómo buscan que el agua se vuelva sujeta a derechos, es decir, que haya un resarcimiento económico a las comunidades si se daña alguna fuente de agua. También que se garantice el derecho al almacenamiento doméstico, a defender y proteger el agua, y a los derechos colectivos e indígenas sobre el agua. Entonces, para hablar un poco sobre cómo reaccionó el viceministro a las exigencias, se mostró bastante abierto, y yo creo que esto es bastante valioso. Y sí, el foro estuvo lleno de personas que sí mostraban su preocupación por el agua, y de lo que he investigado yo, las otras iniciativas no habían tenido esta apertura para incluir las exigencias de pueblos indígenas sobre el agua, que realmente son quienes están más afectados por la falta de agua y quienes más se han dedicado a defender las fuentes de agua. Por ejemplo, estuvo Bernardo Caal en la conferencia de prensa. Él es defensor del río Cabón y también estuvo preso por 4 años por defender el río. Y yo creo que tener estas voces y que el Ministerio de Ambiente muestre esta apertura para escuchar estas voces de quienes han sido criminalizados por defender este recurso es bastante valioso. Regina Pérez también publicó hace poco una nota relacionada con la ley de aguas que va en la misma línea de lo que tú nos estás comentando, Pilar, en la línea de las demandas. En Ojo con mi Pisto, el 6 de mayo, se publicó la nota Ley de Aguas. Comunidades indígenas consideran necesaria su presencia en los diálogos, y nos contaba cómo algunos pueblos mayas han expresado oposición desde ya porque consideran que se va a privatizar el recurso. Una objeción que se escucha desde que se presentó la primera iniciativa de ley, la 677, en 1991. El proceso de diálogos de intercambio ciudadano finalizará a fines de mes, el 29 y 30 de mayo, y en este participarán representantes de los departamentos de Zacapa, Chiquimula y El Progreso para después integrar y redactar la propuesta, la iniciativa de ley. Habrá que ver en agosto cómo estará ya redactada. ¿Qué nos dices de esto, Pilar? ¿Qué esperas tú? Yo espero que realmente haya un trabajo interinstitucional para poder lograr la voluntad política para aprobar esta iniciativa de ley de aguas dentro del Congreso. Yo creo que ahorita el Congreso no hace falta leer demasiado para entender que está súper dividido y que no se están tocando temas de bastante importancia dentro del Pleno. Y también espero con todo mi corazón que sí se incluyan estas exigencias del Pacto por el Agua, porque realmente tenemos que tener una ley de aguas que sea inclusiva, que no esté centralizada, que no esté solo enfocada en que las metrópolis tengan agua. Yo creo que sí se necesita escuchar estas voces que han venido defendiendo el agua desde hace mucho tiempo y que saben cómo manejar este recurso. Gracias, Pilar, por habernos acompañado en este episodio. En el próximo estará con nosotros Germán Carranza y con él ahondaremos en las alternativas que, sin ley de aguas, ya tienen las municipalidades del país para enfrentar el problema del agua. Hasta entonces.